Hola mis queridos seguidores, hoy es un día libre, por eso hoy en el mercado son accesibles los gráficos OTC, lo que quiere decir que hoy vamos a comercializar utilizando una estrategia muy interesante. Por eso vean obligatoriamente mi vídeo hasta el final, porque seguro que esta forma de trading les va a encantar y ustedes podrán ganar muy bien con ayuda de esta estrategia. ¿Y qué es? Pues hoy nosotros vamos a analizar las velas japonesas de 5 segundos. Por eso vamos a cambiar aquí las velas por 5 segundos. De hecho, yo antes, hace unos videos, he comercializado con 5 segundos y ahora quiero probarlo más. Lo pueden ver en mi YouTube. ¿Y qué podemos ver acá? Cambiamos las velas, sí, por 5 segundos y aquí las posiciones las vamos a abrir por 15 segundos, ¿vale? Vamos a trabajar con los niveles de soporte y resistencia. Normalmente son los movimientos impulsivos del precio y la ruptura del nivel también. O las correcciones después de la ruptura del nivel, o sea, cuando el precio va a ir al lado opuesto después de un movimiento impulsivo unilateral. También quiero decirles que con las velas japonesas de 5 segundos el precio va moviéndose bastante impulsivamente, lo que quiere decir que actuar aquí con esta estrategia hay que ir súper rápido y las posiciones las vamos a abrir solo por 15 segundos. Y de esta manera una buena reacción y la experiencia en trading no les van a sobrar aquí. Y claro, buena internet, buena conexión a internet para que no se congele la página y nada así. Por eso hay que actuar muy rápido, ¿vale? Y yo hoy les voy a mostrar cómo yo utilizo esta estrategia. Por eso vean obligatoriamente y lo van a captar de una, esto segurísimo. Bien, vamos a buscar la primera situación para entrar. Muy bien, vean, aquí pasado un tiempo vemos que en el momento actual el precio se acerca hacia el nivel de resistencia. Por eso aquí debemos estar preparados para que en cuanto el precio se acerca hacia el nivel, especialmente si esto va a pasar con una vela impulsiva verde, en este mismo momento deberemos abrir una posición corta. Por eso si la situación así va a pasar los próximos minutos, vamos a actuar de esta forma. Vamos a ver. Miren, sí, se formó la vela verde impulsiva y tocó el nivel de resistencia y como pueden ver es aquí donde abrimos la posición corta. Con más probabilidad es que de este nivel haya reacción y por lo menos el precio va a bajar un poco y habrá el movimiento de correcciones. Y como pueden ver, realmente de este nivel ha habido un chiquitico bajón y con este movimiento nosotros pudimos ganar. 15 segundos aquí en esta situación nos han sido suficientes y nuestra posición de $70 se cerró exitosamente. Bien, espero que entiendan cómo vamos a comercializar hoy y de esta forma, con las situaciones así, nosotros vamos a intentar ganar hoy. Bien, vamos a seguir, ¿qué les parece? Para encontrar una situación más. Muy bien, aquí en esta situación abrimos una posición larga. ¿Por qué? Porque vemos que el precio se acercó hacia el nivel y ya empezó a salir por fuera de este nivel. Y lo que vemos es que hay una ruptura del nivel de resistencia y con este movimiento, a ver, ganamos. Así es, el precio realmente siguió arriba. Sí, 15 segundos aquí para nosotros han sido suficientes para captar este movimiento impulsivo para arriba. Y como he dicho, todo aquí sucede súper rápido, por eso hay que actuar también súper rápido. Bien, vamos por un par de situaciones más, ¿verdad? Vemos que arriba está el nivel de resistencia, ¿sí? Y vemos también que en el momento actual el precio va arriba, acercándose hacia el nivel, pero todavía hay espacio hacia el nivel de resistencia. Vamos a vigilar un poquito el precio y si próximamente el precio se acerca hacia el nivel con las velas impulsivas verdes, entonces vamos a abrir una posición corta, porque seguro que después de que el precio toque el nivel habrá una reacción y el precio va a bajar. Miren, ya se acercó el precio impulsivamente arriba, por eso abrimos una posición corta. Se formó la vela impulsiva verde donde se acercó hacia el nivel y es donde abrimos la posición de 15 segundos corta
Y miren, realmente de este nivel ha habido una reacción, se formaron las velas impulsivas rojas y aquí podemos ver que ha habido este bajón y aquí ganamos. En la mayoría de las situaciones, de los casos, estas situaciones comerciales funcionan bien y funcionan según el análisis. Bien, otra situación con otra par de divisa. Aquí tenemos abajo el nivel de soporte, el precio se acerca hacia el nivel y es donde vamos a abrir una posición larga. Como pueden ver, se formó la vela impulsiva roja, lo que nos dice que con más probabilidad del nivel habrá el movimiento al lado opuesto, o sea, como iba bajando y ahora empezó a crecer. Y de nuevo ganamos aquí. Esta situación con 15 segundos nos es suficiente. Como he dicho antes, cuando el gráfico es de 5 segundos, el precio se mueve bastante impulsivamente, lo que quiere decir que 15 segundos para entrar en una posición es suficiente. Y todas las situaciones donde hemos trabajado hoy funcionan súper bien, por eso vamos a por otra situación. Bien, miren, abajo tenemos el nivel de soporte, ¿sí? Y aquí vemos que en el momento actual el precio se acerca hacia nuestro nivel, se forma la vela impulsiva roja y aquí es donde abro una posición larga. Seguro que en esta situación del nivel también habrá reacción, el precio entrará en zona de correcciones y el precio va a ir hacia arriba. Y aquí con este movimiento intentaremos ganar y miren, sí, pudimos ganar, el precio ha dado para arriba, pero luego el precio empezó a bajar y ahora tenemos un chiquitico apretón, por eso aquí quiero abrir otra posición corta, porque es bien probable que el nivel se rompe. Y miren, el precio está en la zona de flat, pudimos ganar, a pesar de que el nivel todavía no se ha roto. Yo voy a abrir otra posición seguida aquí, porque ya empieza a salir por fuera del nivel y aquí es donde tenemos la ruptura del nivel de soporte. Y así como yo pensaba en esta situación que la cosa iba a desarrollarse así. Y pudimos pronosticar otra vez, tercera seguida, las tres posiciones abrimos aquí y las tres se cerraron perfectamente. Por eso puedo decir que el análisis del gráfico de 5 segundos sí que se da el análisis. Se forman las tendencias ascendentes, descendentes, las figuras del análisis técnico y los niveles de soporte y resistencia. Y como abrimos las posiciones solo por 15 segundos, claro que aquí mejor entrar en las posiciones con los niveles de soporte y resistencia, cuando el precio se acerca hacia el nivel o se aleja del nivel. Bien, vamos a seguir y antes de seguir yo quiero invitarles a mi canal cerrado en Telegram y también seguirme en YouTube porque seguro que ven mis vídeos y para no perder nada de vídeos que estoy publicando con estas estrategias, como por ejemplo hoy, den clic a suscribirse, recibir notificaciones y vayan viendo mis vídeos a la hora que los publico. Y en Telegram doy más información sobre las señales, sobre estrategias, más ideas, más de todo. Por eso, para estar... Y de hecho, ahí ya es donde anuncio la publicación de mis próximos vídeos y de los resultados. Así que síganme por todos lados, bienvenidos, yo les espero. Para entrar en Telegram, escríbanme ustedes por privado, aquí les dejo, sí, toda la información indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado a mi canal cerrado en Telegram y ahí es donde seguiremos trabajando juntos. ¿Qué vemos? Otra situación cuando el precio se acerca hacia el nivel y voy a abrir una posición larga. Seguro que del nivel de soporte habrá una reacción y vemos que el precio así impulsivamente se acercó hacia el nivel. Y esto quiere decir que el precio entrará en zona de correcciones y habrá el movimiento al lado opuesto. Y miren, sí, así fue. Con este movimiento en correcciones pudimos ganar. 15 segundos de nuevo nos han sido suficientes. Y vemos que después de crecimiento el precio de nuevo se acerca hacia el nivel. Por eso voy a intentar abrir la próxima posición aquí mismo para abajo, porque el precio puede seguir abajo para romper el nivel. Y aquí es donde voy a intentar ganar. No, miren, con la última vela
ha habido una reacción hacia arriba y es donde no gano. Por eso, como podemos ver, que hay que esperar el momento cuando el precio se acerca hacia el nivel, hacia el nivel de soporte y resistencia, y pues abrir las posiciones en este momento. Abrimos la mayoría de nuestras posiciones ahí. Por eso yo les recomiendo encontrar en las situaciones en el mercado, las situaciones así, del nivel, o abrir las posiciones en la ruptura del nivel, cuando el precio impulsivamente sale por fuera del nivel. Yo creo que son las situaciones que más funcionan, por eso con más probabilidad van a funcionar bien. Ok, seguimos y vamos a buscar otra situación. Bien, en esta situación vamos a abrir de nuevo una posición del nivel corta para abajo, porque el precio se acercó hacia el nivel con la vela impulsiva verde y en el nivel vimos un chiquitico apagón, el precio empezó a empujarse de esta zona y se formó la vela impulsiva roja, y con este movimiento nosotros, miren, pudimos aquí ganar. Y como pueden ver, después del toque del nivel el precio entró en la zona de correcciones. Ha habido un chiquitico bajón y pudimos abrir aquí una posición de 15 segundos. Yo les propongo terminar aquí. Como han podido ver, yo hoy he comercializado con la plataforma Quotex, que me gusta mucho, igual como la Pocket Option, y ustedes también pueden ir a testear y probar sus estrategias utilizando esta plataforma, que incluso si todavía no han creado una cuenta, pueden crearla y recibir el bono hasta 50% para su primer depósito. Para la plataforma Quotex y Pocket Option, que es la otra en la que me gusta mucho hacer el trading, los promocódigos van a ser diferentes. Yo creo que lo pueden ver aquí en la pantalla. Y bien, finalizamos nuestra sesión hoy. Voy a fijar todos mis ingresos y me voy del mercado, ¿vale? Les recuerdo que para esta estrategia convienen los gráficos OTC, porque solamente con los gráficos OTC pueden abrir la posición de 15 segundos. Y yo he utilizado las velas de 5 segundos, ¿sí? Las velas de 5 segundos. Y con este reflejo del gráfico, pronosticar el próximo movimiento del gráfico para los próximos 15 segundos es más cómodo. Por eso, bien, gracias por ver conmigo el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado la estrategia, les haya parecido súper fácil y bastante interesante. Y ahora van a probar a comercializar con esta estrategia. Intenten encontrar en el mercado las situaciones parecidas y vean muy atentamente de cómo el precio se acerca a un nivel o otro nivel, y ya dependiendo de esto vayan abriendo la posición o en la ruptura del nivel, sí, o en el bajón, en la reacción después del toque del nivel. Y como hoy han podido ver, yo cerré una posición negativamente. Siempre tenía dinero en mi depósito para no perderlo todo y para no poner todo el dinero que tengo entrando en una posición. Por eso ustedes también ténganlo siempre en cuenta. Y también un papel importante, claro, aquí desempeña la experiencia que tenemos nosotros en trading, que se adquiere con el paso de tiempo. Y si algo no les va bien, no se decepcionen, porque de primera vez no siempre las cosas pasan así como queremos. Vayan acumulando la experiencia, no olviden también de la cuenta demo, que nos ayuda mucho a testear varias estrategias con el dinero irreal, y es cuando van a lograr todos los resultados. Muchas gracias por su atención. YouTube, Telegram, un me gusta, y que todas sus posiciones sean exitosas. Chao.